Buenos días, mis hermanos, Dios me les bendiga. Dios me les bendiga a usted que está en casa, Dios le guarde. Espero que el Señor pues esté con usted como está con nosotros y que pueda hablarle a través de su palabra. Yo le voy a pedir que pueda abrir su Biblia en Juan capítulo 14 y vamos a estar ahí leyendo el versículo 6. Juan 14, 6. Y puede también buscar otra cita en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 23. Repito la cita, Juan 14, 6, Juan capítulo 14, versículo 6 y Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 del 8 al 23. Nosotros estamos estudiando pues esta serie de predicaciones, tienen como nombre las 5 solas de la Reforma. Y la palabra solas lo que significa es solo o solamente. Estas 5 solas son conocidas como sola escritura, sola fe, solo por gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y nosotros hemos estudiado sola escritura y en ella, en breves palabras, lo que la Biblia nos enseña es que ella es la máxima autoridad en cualquier asunto de fe. Ella es la máxima autoridad en todo asunto de fe. No hay otra por encima de ella, sino que ella es la máxima autoridad. También hablamos de solo fe, la salvación, y planteamos la pregunta de cómo un hombre puede ser salvo. Bueno, es solamente por la fe. No hay obra que valga, sino que es por gracia y que solamente es a través de Cristo. Y es lo que vamos a ver hoy. Solus Christus, en latín, en español, solamente Cristo. Nosotros, usted ha escuchado muchas veces el dicho popular que dice todos los caminos nos llevan a Roma. Es un dicho popular. Y eso puede ser cierto, pero no todos los caminos te llevan a Dios. En el mundo en que vivimos, ha tratado de enseñarnos esta mentira. Nos ha dicho, no importa en el camino que tú estés, siempre llegarás a Dios. No hay verdad absoluta. Tú puedes lograrlo si tú te esmeras en tu propio esfuerzo. Tú tienes el poder. Para este mundo en el que vivimos, posmodernista, él dice que la verdad, o nadie tiene la verdad, que la verdad realmente es relativa, que es relativa al deseo de cada individuo. Y es muy irritante para esta sociedad escuchar frases o palabra absoluta como la que vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 6. Aquí hay absolutos que el mundo, ¿verdad?, no reconoce, pero le irrita mucho el hecho de escuchar palabras como esta. Juan 14, 6 dice, este es Cristo hablando y le dice a los discípulos, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que me propongo hacer en esta mañana es hablarles del absoluto o de lo absoluto que es Cristo y cómo eso en la práctica se ve, cómo solo Cristo puede derrotar cualquier religión o cualquier corriente de pensamiento que se levante contra él mismo. Y lo voy a hacer, voy a demostrarlo con lo que la palabra de Dios dice. Y aquí, una vez más, la pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Acaso puedo hacerlo en mi propia fuerza? ¿Puedo alcanzarlo bajo mis méritos? ¿Puedo lograrlo bajo las obras de la ley? Ya hemos quedado convencidos por la palabra de Dios que solamente por fe y que es solamente por gracia. No es algo que usted y yo podamos hacer, sino que es algo que Cristo ya hizo. Y hoy queremos reafirmar el hecho de que es solamente a través de Jesucristo. Nosotros vemos estos absolutos. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En este pasaje se considera como un pilar de la fe cristiana. Y es porque en él encontramos estos 3 absolutos de
que el mundo ha tratado de negar en este tiempo. Ahora, este mundo dice y está dispuesto a reconocer que Jesús fue un gran maestro. Y esto es porque, según Miguel Núñez dice, que el mundo está dispuesto a afirmar que Cristo fue un gran maestro, que Jesús fue un gran maestro, porque están en el error, y el error siempre tiene cabida a la verdad. Pero la verdad nunca tiene cabida para el error, porque entiende que es la verdad, y moverse de su posición sería caer en el error. Voy a repetir esa frase. Este mundo reconoce que Jesús es un gran maestro, pero no es Dios, sino un gran maestro. Y es que ellos, porque están en el error tiene cabida, le da oportunidad a entrar a la verdad, pero la verdad no tiene cabida para el error. ¿Por qué? Porque la verdad entiende que moverse de su lugar sería dar oportunidad o pasarse al error. La verdad es absoluta y es exclusiva. No admite otra cosa, la verdad es Cristo. Eso dice este pasaje. Ahora, no solamente están dispuestos a decir que Cristo fue un gran maestro, sino que existió en algún momento que Cristo realmente fue una persona iluminada, dicen algunos, un maestro que realmente existió y que vivió entre nosotros, pero hasta allí. En términos absolutos no lo definen porque ciertamente hay otros maestros como él. Eso es lo que dice este mundo. Pero cuando nosotros leemos su palabra y Cristo dice de sí mismo, lo que Cristo dice de sí mismo es que Él es el camino, la verdad y la vida. Y añade, nadie, y esto es otra vez un énfasis que está haciendo el Señor, nadie viene al Padre si no es por mí. En términos absolutos, no solo Él te muestra el camino, sino que Él es el camino. No solo te dice o te enseña la verdad, sino que Él dice, yo soy la verdad. No solo te da vida, sino que Él dice, yo soy la vida. Y es que Cristo muchas veces en los evangelios, nosotros podemos ver a Cristo hablando de sí mismo y tratando de decir a las personas desde el tiempo en el que Él vivía, si estás cansado, venid a mí y yo te haré descansar. No dice, ve al médico, ve y tómate las pastillas. Ve, aunque estas cosas son ciertas y son buenas hacerlo porque Dios ha creado, ¿verdad? La ciencia y ha dado ciencia a los hombres. Sin embargo, en términos absolutos, cuando tú estás cansado, cargado, y Cristo se estaba refiriendo no a enfermedad física, sino a cargado de pecado, a cargado de ansiedades, Cristo le dice, ven a mí y yo te haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Cuando las personas estaban perdidas y no sabían qué hacer, Cristo le dice en Mateo 8, 22, ven y sígueme. Si las personas estaban buscando en qué creer, Cristo le dice en Mateo 7:38, cree en mí. Si las personas querían dar fruto, Cristo le dice, permanece en mí. Y si permaneces en mí, llevarás mucho fruto. Si a alguno le faltaba vida, Él dice, el que cree en el Hijo, es decir, en mí, en Cristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo dejó bien claro su suficiencia entre nosotros. Él dijo muchas veces, o más bien 7 veces en el libro de Juan, Él reafirmó no solamente ser Dios, sino ser Dios que está cerca de nosotros. Por ejemplo, Él dice en Juan 14:6, lo acabamos de leer, yo soy el camino. Pero aparte de eso, si tú estás buscando una puerta, Él dice, yo soy la puerta en Juan 10:9. Él dice también, yo soy el pan de vida, aquel que te va a dar alimento, te sostiene. Yo soy el pan de vida, Juan 6:36. Yo soy la luz del mundo. Si estás en oscuridad, pues yo soy la luz de tu mundo, Juan 8:12. Yo soy la resurrección y la vida para el que fallece y no tiene esperanza, pues Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera, es decir, todos los que vienen detrás de mí o vinieron antes de mí son falsos. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Y al final de cuentas, para los que tienen excusas,
por allí decir, no, pero es que los pastores son unos pervertidos y son unos ladrones y son de todo. Bueno, ¿sabe qué dice la Biblia? Cristo dice, yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Del que estoy hablando aquí no es del pastor que está frente a usted, ni de ningún otro pastor. Cualquier pastor debe someterse y tiene que someterse a la voluntad del Padre, porque solo Él es bueno. Ninguno de nosotros es bueno. Y dice Romanos capítulo 3 que no hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos son inútiles. No hay temor de Dios, dice Romanos capítulo 3. Solo Dios es bueno. Cristo no dice que la verdad, Cristo no te dice que la verdad, Él no te dice la verdad, sino que Él es la verdad. Cristo no te enseña el camino, Él es el camino. Cristo no te dice, yo te voy a dar vida. No, yo soy la vida. Yo soy capaz de dar vida. No, yo soy la vida. Fuera de mí, tú estás muerto. ¿Entiende eso? Sin Cristo, usted está muerto, porque solo en Él hay vida. El problema de la humanidad comenzó en Adán, y nosotros conocemos la historia muy bien. Dios le dio a Adán vida, y le dijo a Adán, si tú haces lo que te mando a hacer, vivirás. Lo único que debes hacer es cuidar mi jardín y no comer de ese árbol. ¿Sabe qué hizo Adán? Rompió ese pacto. ¿Por qué? Porque fue y quebrantó el pacto que Dios había hecho con Adán. Haz esto y vivirás, le dice Dios a Adán. Pero Adán fue y comió, y porque él comió y pecó, toda la humanidad ha pecado, dice Romanos 5:12. Todos hemos pecado y nos encontramos ahora que perdimos la comunión con Dios. El hombre pecó, decidió escuchar la mentira e ignorar la verdad, y como consecuencia perdió el camino. Perdió el camino y además de eso, murió. El segundo Adán. El segundo Adán, que es la verdad encarnada, vino a darnos vida y no solo a mostrarnos el camino, sino a tomarnos de la mano y llevarnos hasta el camino. Nosotros buscamos a Dios, pero Dios no está perdido. Dios está en Cristo. Si estás buscando a Dios, entonces necesitas tener a Cristo, porque solo Él te lleva al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 3, Él está hablando con dos discípulos y Él le dice en el versículo 3, si me fuere, y hay una conversación aquí interesante, no voy a entrar en los detalles, pero Cristo está hablándole a los discípulos de que Él va a irse, Él va a morir en la cruz del Calvario y los va a dejar. Y los discípulos en el versículo 1 le dice, estaban todos nerviosos y turbados. Y Cristo le dice, no se turbe vuestro corazón, tened ánimo, creed en Dios. No se preocupen, yo voy a un lugar a prepararles morada. Pero luego el versículo 3 dice, y yo vendré, y si me fuere, dice el versículo 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, Cristo está diciendo, no se preocupen, ustedes no se van a poder perder. ¿Por qué? Porque yo vengo a buscarlos. Yo soy el camino. No podrán perderse. Todo aquel que pone su confianza en Cristo, no habrá manera de que se pierda. No habrá manera de que se pierda. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros, dice Mateo 28, hasta el fin del mundo. En otras palabras, hasta que nosotros lleguemos hasta el Padre. Toda religión que está buscando a Dios, o más bien toda religión está tratando de buscar a Dios por sus méritos, por sus obras. Se han fabricado dioses, pero solo Cristo te puede llevar a Él. Él es la garantía de que vamos a llegar al Padre. Si yo me parara solamente en este pasaje, en el que dice que Él es absolutamente la verdad, la vida y el camino, y el que me lleva al Padre, el único que me puede llevar al Padre, quedaríamos saldados. Quedaríamos completos con solamente este versículo. Absoluto que el mundo no reconoce, pero que sabe que en algún momento estará frente al Padre y entonces se darán cuenta que Cristo había dicho la verdad y que será demasiado tarde para reconocerlo.
que no es por algo que tú hayas hecho, no es por el conocimiento que tú hayas adquirido, que no es por algo que tú hayas dejado de hacer o por cosas que tengo que hacer que yo llego al Padre, sino solamente por Cristo. Y yo me propongo ahora mismo demostrar que las religiones en el tiempo de la Biblia o en el primer siglo, que se levantaron, esas corrientes que se levantaron en ese momento, lo único que combatió a esas corrientes fue solamente Cristo, la suficiencia de Jesucristo. Y es lo que hoy en día, lo único que puede mantenernos alerta, despiertos, vivos, es la suficiencia de Jesucristo. Nada más. Ahora yo quiero que veamos algunas cosas en el segundo pasaje que les comenté. Colosenses capítulo 2. Y lo que vamos a ver ahora es cómo la suficiencia o solamente Cristo derrota cada una de las corrientes de pensamiento que pudieran venir en contra de él. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 hasta el 23. Ahora, de manera de introducción a este tema, Colosenses o Colosa, en Colosenses, perdón, en lugar de Colosa, habían algunas corrientes de pensamiento y algunas religiones que estaban influenciando al cristianismo. Habían cristianos allí que estaban siendo influenciados o llevados o tratados de engañar, estaban tratando de engañar al cristianismo de Colosa. Y Pablo viene a advertirle y le advierte frecuentemente sobre la suficiencia de Cristo sobre cualquier tema. Estas herejías que se levantaron en ese momento son conocidas como la herejía de Colosa. Y de lo que estamos hablando son de 4 corrientes o 4 religiones, 4 grupos que se levantaron. Número 1, Pablo va a tener que refutar y deshacer a la corriente del gnosticismo. El gnosticismo, ya le digo qué es. La otra corriente que tiene que derrumbar es el legalismo. La tercera corriente que va a derrotar es el misticismo. La cuarta corriente que va a derrotar es el ascetismo. Hermanos, ¿saben? Estas 4 cosas, aunque parecían ismos, eso está vivo hoy dentro de la iglesia. Aunque nosotros no lo conozcamos con estos nombres, está vivo dentro de la iglesia hoy. Y yo quiero que nosotros estemos alerta y que sepamos que solo Cristo y nada más es suficiente. Estas cosas están presentes en nuestro siglo, pero realmente la Biblia nos enseña que es solo Cristo y no se le añade, no se le agrega, sino solo Cristo. Hoy en día es donde vemos, por lo menos en las iglesias, donde el centro del culto ya no es Dios, sino es el hombre. Y el centro del culto se enfoca en Satanás y ahora se menciona más a Satanás que al mismo Cristo. Pero yo quiero decirles, hermanos queridos, que cuando eso pasa, entonces estamos propensos prácticamente a perdernos del camino. ¿Por qué? Porque sacamos o quitamos nuestra mano de la mano del Señor cuando ponemos a otro en su lugar. El hombre tiene su lugar y es debajo de Cristo. Personas que se paran en un púlpito a predicar sobre el amor y la bondad y tratan de llevar la felicidad a ese hombre y sale ese hombre de aquí feliz, contento de la iglesia. Pero realmente lo que debería pasar cuando nosotros vemos el espejo, que es la palabra de Dios, ella es perfecta. Y cuando yo me veo en el espejo, yo debo verme a mí mismo como estoy, como soy, un pecador que necesita a Cristo constantemente. Y usted podrá estar aquí en esta mañana diciendo, bueno, ¿será que yo salgo feliz de aquí también? Pero yo soy cristiano. Bueno, si usted es cristiano y sale feliz de aquí, es porque usted sale feliz entendiendo lo que Dios ha hecho por usted. Porque usted entiende quién era usted y qué es lo que hizo Dios por usted. Pero si usted no conoce a Cristo, entonces estamos haciendo un mal trabajo si usted sale feliz de aquí. ¿Por qué? Bueno, porque nadie se enfrenta a la Biblia, se ve en el espejo de la Biblia y puede verse hermoso. No, realmente la Biblia es el espejo perfecto en el cual usted y yo nos vamos a ver y debemos salir de aquí más bien arrepentidos, convertidos y exaltando solamente a Cristo. Vamos a ver los argumentos.
Vamos a ver los argumentos del gnosticismo. Primero vamos a atacar, o Pablo allí ataca primero el gnosticismo, y vamos a leer el pasaje. Vamos a leer primero el pasaje completo y luego entramos en separar cada uno de ellos. Dice Colosenses 2:8 de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los ritos, a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, no gustéis, ni aún toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todos se destruyan con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad, en el duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los pecados de la carne. Aquí están las 4 corrientes. Y número 1, vamos a ver en el versículo del 8 al 10, vamos a ver el gnosticismo. Pero ¿qué era el gnosticismo? ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo nos dice que hay una dualidad entre lo terrenal y lo espiritual. Que lo terrenal está manchado de pecado, es corrupto, que ciertamente está mal, y él no puede llegar, le es imposible llegar al conocimiento o llegar a entender a Dios. Pero el gnosticismo decía, además de eso, que para que yo pudiera llegar al conocimiento de Dios, habían algunos espíritus o ángeles que Dios había capacitado para ayudar a los hombres a alcanzar o a enseñar a los hombres a alcanzar el conocimiento, un conocimiento mayor, lo que ellos llamaban el pleroma, un clímax de conocimiento. Y ellos decían entonces que era a través que estos ángeles traían el conocimiento para poder acceder a Dios, que ese conocimiento solamente lo podían obtener algunos que esos ángeles habían traído. Pero Pablo les dice a los colosenses, mira, primero nadie os engañe en filosofías y huecas sutilezas, que son tradiciones de hombre y no según Cristo. Lo que el gnosticismo decía era que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Que ellos reafirmaban que Cristo no vino en carne, sino que Cristo solamente era un espíritu. Incluso ellos dicen que cuando Cristo caminaba en el mar, en la orilla del mar, Cristo no dejó huellas. ¿Por qué? Porque Él era espíritu y el espíritu no se puede ver. Y ellos afirmaban que el espiritual era lo que debía ser, y si Cristo era Dios, entonces debía ser solamente espíritu y carne no, porque en la carne estaba el pecado. Pero Pablo le está diciendo aquí a los colosenses, mira, esas son filosofías y huecas sutilezas.
¿Y qué palabra esta? Huecas sutilezas. Es interesante que la doctrina o la mala doctrina siempre viene de una manera sutil. Ella no va a llegar con advertencias, con un letrero rojo diciendo yo estoy mal. No, ella te va a decir que está bien. Ella te va a decir que es lo mejor que tú puedes hacer. Creer y confiar en filosofías de hombres. Estas huecas sutilezas estaban haciendo que el pueblo de Colosas se pervirtiera en el camino cristiano. Y Pablo le dice, mira, son tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos de los hombres. ¿Por qué? Y les dice, porque Cristo vino corporalmente. Él dice literalmente, Cristo se encarnó. Cristo estuvo entre nosotros y además de eso, en Él está toda la plenitud de Dios. Toda la deidad de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, no necesitas recurrir a los ángeles. Porque en Cristo, que vino corporalmente, en Él está todo el conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Debes llegar a Cristo. Algunos están diciendo, algunos hombres dicen, no, pero es que Dios me habla a mí particularmente. Bueno, la Biblia dice que en Cristo está todo el conocimiento que yo necesito. Juan, primeramente, en Juan capítulo 1, versículo 14, le dice a su audiencia en el Evangelio de Juan, le dice, ¿sabe qué? Nosotros vimos a ese Dios encarnado, vimos su gloria como el unigénito del Padre, yo lo vi, yo lo toqué. Y si recuerdan a Juan, Juan era el que se recostaba en su pecho. Juan era el que yo lo toqué, yo estuve allí. Yo puedo decir de primera mano porque yo me recostaba de él. No era un espíritu, era hombre, el Dios hecho hombre que estaba habitando entre nosotros. Y luego el versículo 18 de primera de Juan, capítulo 1, nos dice que Él, ese que se encarnó, es decir, Dios, Cristo mismo, le enseñó quién era el Padre. Dice Juan que nadie ha visto al Padre, pero el Hijo que descendió del cielo, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas venir a Cristo. No hay otro camino para llegar a Dios, sino que es en Cristo. Es en Cristo que dice el Pablo, está toda la plenitud de la deidad. Está Dios entero en Él. Él era o es 100% Dios y 100% hombre. El Dios hecho hombre. Esta gente había trastornado a las personas con hablar y hablar y hablar en cuanto a las cosas de ellos. Pero no estaban hablando de acuerdo al conocimiento de Dios. En Cristo se encuentra la forma real y plena de Dios, la revelación completa. Usted no necesita nada más. En Hebreo nos dice que en algún momento nos habló por sueños, visiones. Sí, nos habló de muchas maneras. Pero que en estos postreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo o por el Hijo. Es decir, en Él está todo el conocimiento. Necesito conocer a Dios. Necesito ir a Jesucristo. Solamente en Él. Él es suficiente. Ese conocimiento que supuestamente los ángeles tenían y daban a los hombres, o escogían a algunos hombres para enseñar, Pablo dice, no es así. Ese conocimiento está completo en Cristo. No necesitamos a ninguna otra revelación, porque ya ha sido revelado Cristo. Y no solamente ha sido revelado, fíjense que el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos. Hermano, si usted teme al Señor, si usted está en Cristo, usted no necesita de nada más. Usted está completo. Nada más necesita. Vosotros estáis completos en Él. Fíjense cómo ahora menciona esta parte, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, Él es el que está arriba de todos esos ángeles. ¿Por qué buscar un ángel si yo tengo la cabeza? ¿Por qué si yo soy del que está arriba me voy a humillar a buscar lo que está debajo? Bueno, Pablo les dice a los de Colosas, no se dejen engañar, Cristo es suficiente. Él es la verdad, el conocimiento que tú estás buscando. Caminamos
De esa manera, el gnosticismo queda a un lado. Pero no solamente el gnosticismo queda a un lado o queda relegado como mentira o como una herejía, sino que también, en segundo lugar, vemos el legalismo. El legalismo, esta práctica, es algo que está bien metida en la iglesia hoy también. Hermanos, si usted escucha un sonido, normalmente algunas personas, algunos grupos se están reuniendo y están tocando el shofar. ¿Saben qué es un shofar? Un shofar es un cuerno de carnero que se utilizaba en el tiempo bíblico como trompeta. Y entonces la iglesia de hoy en día, o algún grupo, ¿verdad?, ha querido traer cosas del Antiguo Testamento, cosas que se utilizaban como instrumentos místicos, que agregan al culto algo más. Y ahora, cuando el culto se está dando, se toca el shofar y la gente dice experimentar momentos sobrenaturales, porque se tocó el shofar. Ahora tienen candelabros de siete brazos, diciendo no, porque es que ahí está la presencia del Espíritu Santo. Hermano, el legalismo está metido dentro de la iglesia, donde se le dice a la persona: si tú no tienes pantalón, si tienes falda, eres bienvenida, pero si tienes pantalón te vas para el infierno. Donde se le dice a la dama: no puedes maquillarte, no puedes usar zarcillo, porque eso es del diablo. Bueno, eso estaba pasando en el tiempo bíblico. El legalismo viene como el judaísmo, una práctica que traía el judaísmo. Y ellos decían que haciendo estas ceremonias, teniendo esta supuesta santidad, podían alcanzar a Dios. A través de las leyes y ceremonias y otras cosas que eran impuestas, ellos decían que si hacían todo eso, entonces podían ser salvos. Cuando llegaron a Colosa, el judaísmo llegó a Colosa, el judaísmo decía ser escogido el pueblo de Dios. Dios le dio las leyes y eso está así, es así. Dios escogió el pueblo de Israel, les dio las leyes en el monte Sión, caminó con ellos en el desierto, les dio el arca del pacto donde él descendía como forma de fuego, la chequina de Dios, la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo. Algunas ceremonias y fiestas, y algunas cosas que Dios les dijo que tenían que hacer. El judaísmo se creía tener el monopolio de Dios. No, nosotros tenemos a Dios. Nadie más lo tiene. Y si tú quieres buscar a Dios, entonces tienes que hacerte judío primero. Te haces judío y luego te puedes hacer cristiano. Esto es lo que estaban haciendo en la iglesia con los cristianos en Colosa. Y Pablo les dice a los colosenses, vamos a leer el versículo 11. Les dice: en él también fuiste circuncidados, como circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que Pablo está diciendo es: Cristo es suficiente. Ya no tienes que tomar un tiempo para circuncidarte y hacerte judío. No tienes que hacer eso, porque el hacer eso simplemente te va a dejar en el mismo lugar, en pecado. No era sacar un pedazo de carne de tu cuerpo, sino era sacar realmente el corazón de piedra y poner un corazón de carne, dice Ezequiel. La circuncisión que está hablando Pablo aquí es la circuncisión que hace Cristo, la verdadera, la real. No una circuncisión hecha de manos de hombre. No era algo físico, sino era algo espiritual. Este pueblo que tenía esta ceremonia se quedaron en la sombra y no avanzaron. No vieron que todo esto simplemente era algo que anunciaba lo que venía. Pero ellos se quedaron plasmados en lo que hacían constantemente, mandaban a la gente a hacer cualquier tipo de cosa para alcanzar la salvación. Pero ¿sabe qué? No importa si tú quitas ese pedazo de carne de ti, tú seguirás siendo un pecador igual. La lucha contra el pecado, la lucha que enfrentamos cada día, no se puede quitar con quitar un pedazo de carne. No, sino simplemente era quitar el corazón de piedra y poner uno de carne.
La circuncisión no te hacía libre del pecado. Simplemente te decía, tú eres uno de esos que Dios está considerando. Pablo lo utiliza como una comparación entre lo que hacía el judaísmo y lo que Cristo vino a hacer en nosotros. Lo que rompe con el pecado no es ninguna cosa que un hombre pueda hacer, ninguna cirugía que un hombre pueda hacer, sino solo Cristo. El problema del hombre no está en el exterior, no está en el cuerpo, sino en lo interno, en su ser. Nuestra lucha no son de cosas externas que nos llevan a pecar. No es porque yo veo a una mujer mal vestida que yo peco. No es porque mi esposo, en este caso las mujeres, venga el hombre hizo algo malo que me lleva a pelear y a pelear. No es por eso. ¿Sabe por qué nosotros somos así? Porque somos pecadores, pecamos. Porque hay algo dentro de nosotros que está mal. Y eso se llama nuestra esencia, nuestro ser está corrompido, está en pecado. Las leyes ceremoniales no te pueden justificar ante Dios. Simplemente esto era sombra. Solo Cristo fue aprobado en la cruz y fue aprobado en la cruz del Calvario para darnos vida. Fíjense cómo dice versículo 13 y 14. Dice versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándole vuestros pecados. En otras palabras, ¿sabe qué? Tú eras incircunciso, ¿verdad? Le está diciendo Pablo al gentil, al de Colosenses, le dice, ¿sabe qué? Ustedes estaban incircuncidados y cuando estaban así, muertos sus delitos y pecados, Cristo vino y les dio vida. No es necesario que tú te circuncides, sino que eso era parte de lo que Dios estaba haciendo, revelando su plan salvífico para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo fue aprobado en la cruz del Calvario. Mira cómo lo dice el versículo 14. Anulando el acta, dice, de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo realmente lo que hizo fue quitar el pecado y lo llevó. Y no solamente los clavos clavaron las manos del Señor, sino que en cada clavo estaban también nuestros pecados. Eso es lo que dice ese pasaje. Que Él fue clavado por nuestros pecados, que nuestros pecados estaban ahí siendo clavados con Él y que Él triunfó sobre ellos. Pero ¿qué hacía la ley? ¿Qué hacía el circuncidarme, la ceremonia? ¿Qué hacía eso? Me condenaba. Eso es lo que dice el pasaje, que nosotros teníamos un acta, un decreto que era en contra de nosotros. Ese decreto decía culpable. Ese decreto decía que tú y yo éramos culpables. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahora ese decreto fue anulado. Ya no sirve para nada. Ya ahora hay un decreto nuevo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si quieres ir al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora hay un nuevo decreto. La salvación no es a través de nada que yo pueda hacer, sino a través de Cristo como aprobado. ¿Saben qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Cristo no solamente agarró los pecados y los clavó, sino que también exhibió, dice el pasaje, exhibió públicamente a esos que nos estaban atormentando nuestros pecados, pero cada cosa, ángeles y principados que venían tras nosotros, ¿saben? En el tiempo medieval me encantan mucho las películas medievales, y cuando había un ejército que venía triunfando sobre otro ejército, normalmente en la ciudad se anunciaba, había un pregonero que venía y anunciaba, ya viene el ejército victorioso, y el ejército victorioso venía con su general o con el rey delante, sus banderas, estandartes bien arriba, y ellos venían a la ciudad. Y toda la gente salía de la ciudad a aplaudir y a dar honor a los que habían vencido. Y detrás de ellos traían a esos esclavos que ellos habían capturado.
sobre la otra nación, ¿verdad? Ellos iban, derrotaban a otra nación y a los que traían cautivos los traían como esclavos, amarrados de las manos, casi desnudos, caminando detrás de un caballo. Y luego cuando entraban a la ciudad, ¿sabe qué pasaba? La gente salía, sacaba de la nevera, sacaba de donde estaban las comidas, las legumbres podridas, y sacaban, ¿qué tienes por ahí? Saca eso podrido, porque ya viene el ejército victorioso. ¿Sabe qué hacían? Le tiraban eso podrido encima a esas personas que eran los esclavos. Bueno, cuando Cristo dice que Él exhibió, cuando Pablo dice que Él exhibió públicamente a este acta, pero no solamente este acta, dice, y anulando el acta que decreto que había contra nosotros, que era contra nosotros, quitándola de en medio de nosotros y clavándola, dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Esos principados y potestades que venían sobre nosotros y que no nos dejaban realmente hacer lo que tenemos que hacer, eran expuestos ahora. Y ahora el pueblo voy a decir, aquí viene el que me acusaba, dice Pablo en Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo se burlaba, se mofaba de la muerte, como se puede mofar cualquiera que tiene a Cristo en su corazón. Aquel que cree en Cristo realmente puede mofarse y puede decirle a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque aunque este cuerpo carnal ha de fallecer, nuestro espíritu vivirá y vivirá eternamente, dice el Señor. Estas autoridades o estas potestades no pueden hacer nada frente a Cristo, Él los expuso. Ahora, ¿qué era este judaísmo que traía todas las cosas que decían que tengo que hacer y que tengo que hacer y que tengo que hacer para ganarme la salvación? Bueno, el judaísmo llegó ciertamente porque Dios le empezó a dar una revelación progresiva a ellos, pero se quedaron en el pasado simplemente viendo lo que Dios había dado y se quedaron con eso. No pudieron ver a que Dios estaba simplemente dándole sombra, dándole la revelación de a poco para que pudieran contemplarla. Mira lo que dice el 18, versículo 18, 16. 16, 17, 15. Dice, despojándonos a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de Calvario. Por tanto, nadie os juzgue de comida o bebida, en cuanto días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Lo que Pablo estaba diciéndoles es, mira, nadie puede juzgarle a usted si usted come cochino o no come cochino. Si usted quiere comer morcilla, pues usted come morcilla. Si usted quiere comerse el arenquito abierto, no importa, se come el arenquito abierto. Si usted quiere comer chivo en coco, come chivo en coco. Porque anteriormente no se podía comer. Y el judaísmo venía diciendo, no puedes. Si usted quiere agarrar el corocoro y chupar en la cabeza del corocoro, usted puede hacerlo, no hay problema. ¿Por qué? Porque nadie puede juzgarme de lo que yo como, de lo que yo bebo, de fiesta o día de reposo. ¿Por qué? Porque ciertamente todo eso era sombra de lo que había de venir. ¿Qué significa? Significa que si yo estuviera aquí el sol detrás de mí, que parece que lo tengo, ¿no? Pero que si yo tuviera el sol detrás de mí, hay una sombra que se refleja. Y si usted no pudiera verme a mí, pero ve mi sombra, usted puede llegar a entender, decir, bueno, la persona que está allí tiene cabello, se le ve algo de cabello, es alta, podría ser, es delgada y tiene algunas características de mí. Pero cuando yo vengo al frente y usted me puede ver a mí completo, ¿para qué necesita la sombra? Para nada. ¿Por qué? Porque ahora está el que usted estaba viendo en sombra. Pero ahora usted me puede ver, distinguir claramente y puede decir, no, a él tenía pelo, pero le falta por aquí algo. Ah, pero usted puede distinguirme. Ah, pero era moreno, por ahí no se podía distinguir que era moreno o negro. Ah, pero mira, tiene un anillo en su mano, es casado, no podía usted ver eso. Entonces, todo eso que anunciaba el Antiguo Testamento era sombra de Cristo. Y Cristo estaba ahora entre ellos, de tal manera que ya el pueblo no tenía que someterse ni ser juzgado por nadie por lo que comía, dejaba de comer o lo que hacía, siempre y cuando esto no contradijera a Cristo.
Eso habla del judaísmo, legalismo, cosas que en la iglesia dentro de nosotros se están poniendo y gente se pone a decir, mira, no hagas esto, si tú haces esto no eres salvo. Si tú te pones un zarcillo, eso es de la ley, eso está mal. Tienes que empezar a obedecer al Señor. No te maquilles, te estás maquillando. Y cosas como estas, hermano, que lo que hacen es traer carga y carga y carga y poner doctrinas de hombres donde Cristo ya te ha hecho libre. El misticismo, y ya vamos a acabar, pero el misticismo era el culto que se le rendía a los ángeles. Era ese culto que nosotros decíamos, que algunas personas dicen, vi un ángel, y ese ángel le mostraba supuestamente alguna visión, y esa persona se empezaban a regir por la visión que ese ángel le dio. Bueno, en el siglo V hay una persona que vivió en una cueva, y que supuestamente se le apareció un ángel y luego él no sabía escribir. Y sino que cuando el ángel le decía algo, él corría para donde estaba una persona que sí sabía escribir. Y entonces, mira, copia ahí lo que dice el ángel. Y se volvía a la cueva y venía y se devolvía y venía. Y hoy tenemos el libro del Corán. Y tenemos a los musulmanes. ¿Por qué? Porque siguieron las tradiciones de hombres. Supuestamente un ángel se le vino encima. Pero tenemos también a los mormones. A un hombre imponente, dice que un ángel llamado Moroní le dijo a Joseph Smith, mira Joseph, vete al campo, ahí a la selva, y vas a conseguir en tal lugar un cofre, y en ese cofre están 2 tablas de oro, y esos son los mandamientos de los santos de los últimos días. Entonces hoy tenemos los santos de los últimos días, los mormones, a raíz de una supuesta revelación de ángeles, y así algunos otros movimientos que supuestamente están viendo ángeles. El misticismo habla de esa y qué relación que tiene el hombre con una deidad, un ángel. Mandamientos que daba un ángel y entonces se ponía en práctica, y luego tenemos muchas sectas hoy en día. Bueno, Pablo les dice, verá, no hay ningún mediador. Tú no necesitas a un mensajero ahora, porque el mensajero ya vino, y ese mensajero se llama Jesucristo. Míralo cómo lo dice en el versículo 18 y 19. Dice la palabra del Señor, nadie os prive, versículo 18, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece en el crecimiento que da Dios. Bueno, lo que estaba pasando era que Pablo les dice, mira, sabe, esto que usted está buscando detrás de un ángel, esas apariciones detrás de un ángel, no, eso no tiene asidero, sino que lo que tiene asidero es lo que la sola palabra de Dios nos ha dicho. Hermanos, en otras palabras, si viene una persona a decirle, Dios me dijo, o un ángel me dijo, lo que inmediatamente debe salir de su boca es decir, dime libro, capítulo y versículo. Si no me dice el libro, capítulo y versículo, sino que fue algo que Dios y que supuestamente le dijo, entonces deseche eso, porque eso no es palabra de Dios. Porque para eso el Señor nos dejó solamente la Escritura. Su palabra es suficiente. Cristo fue el que reveló lo completo, lo que faltaba del Nuevo Testamento. Cristo es más que suficiente. Por último tenemos el ascetismo. El ascetismo enseñaba que tú debías negarte de ciertas cosas. Tú debías dejar de consumir cosas, pero al mismo tiempo dejar flagelar tu cuerpo, privarte de ciertas cosas para luego alcanzar así la salvación. Los que normalmente entendemos que hicieron esto fueron los que se fueron a los monasterios. Los que se fueron a los monasterios muchas veces lo que hacían era que se internaban en la cueva o en ese monasterio para tratar de no ver nada y que su mente no llegara a pecar. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero se internó en el monasterio, pero llegó a estar allí consumido tanto en su pecado que no lo dejaba. Dice que pasaba horas y horas tratando de limpiar su pecado, confesándolo a los padres.
Y realmente él decía al final de cuentas que siempre tenía pecado porque estaba convicto de pecado. Entonces, esta religión o esta corriente llegó allí a decir, absténganse de esto, no hagan esto, no coman esto, no hagan aquello para que entonces puedan ser santos. Hoy en día tenemos a personas que dicen, no vayan al cine porque si vas al cine estás en pecado. Si vas al cine, en el cine vas a ver cosas que no debes ver y te prohíben ir al cine. Te prohíben ver televisión. No, la televisión esa es la ventana del diablo. Cuidado que tú vas a tener un televisor en tu casa. Y si tú tienes un televisor en tu casa, la persona puede venir y decir, ay, pero este es el pastor y tiene un televisor en su casa. Aquí está la ventana del diablo. He escuchado cosas como esa. Bueno, eso es el ascetismo. Eso es el ascetismo. No celebran la Navidad porque eso es pagano. ¿Cuántos han escuchado eso? No celebres, no, cuidado. En Semana Santa no comas carne. No comas carne. No vayas a la playa porque te vas a convertir en pescado. Y nosotros tenemos muchas otras, ¿verdad? Si se te cae la sal, cuidado, que eso es muerte. Si se te cae un cubierto, viene alguien. Y tenemos cosas como esta que realmente tienden a alejarnos o nos privan de las cosas que ciertamente debemos disfrutar en el Señor. Bueno, Pablo le dice, nadie os prima. ¿Sabe qué? Estas personas que están diciendo esto andan hinchados por ahí diciendo, yo soy más santo que el otro. Yo soy más santo que tú porque tú tienes un televisor y yo no. Yo soy más santo porque yo dejo de hacer esto y tú no lo haces. Yo soy más santo porque yo entro en vigilia en 40 días. ¿Sabe qué? Tú entras en una vigilia 40 días y sales igual de pecador que como entraste. Nadie puede decirme que si entras a una vigilia por 40 días o un ayuno por 40 días, nadie puede decirme que una vez que sale de la vigilia ya ahora es un poco más santo. Es mentira. La Biblia es categórica y dice todos somos pecadores. Y que el único que remueve el pecado no es la vigilia, es el Señor. Que todas estas cosas son mandatorias y que son buenas hacerlo. Sí, pero no para hacernos santos. No para acercarnos a Dios. No, porque ninguna de estas cosas me puede acercar a Dios. Yo no puedo ver a mi hermano que ayuna y puedo sentirme menor que mi hermano. Ay, hermano ayuna, yo no. Si usted hace eso, usted está pecando, ¿sabe? Si usted ve a su hermano también que no ayuna, pero usted anda ayunando, usted no puede decirle, ay, pues usted no ayuna. No, hermano, usted y el Señor. Usted y el Señor. No es algo que no es lo que yo hago, sino cómo lo hago. Es mi motivación lo que está mal. No es si usted dice, yo no voy al cine, está bien. ¿Cuál es su motivación? No, porque no me gusta. Perfecto. Pero si su motivación es, no voy al cine porque me hace santo. Bueno, está mal. Pero si su motivación es otra, no, yo voy a la fiesta tú sabes, a buscar una tentación para vencerla, dirían por ahí. Usted puede estar en pecado, ¿sabe? Porque usted está tentando realmente a su cuerpo. Si usted va a un lugar y se encuentra con unas personas que están consumiendo licor y usted es de los que toma también ese licor, usted está pecando. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo afrenta en vez de ser luz a esas personas. Y no es que te hacen más pecador que yo, pero delante de Dios tú estás ocasionando afrenta. Porque estás llevando a esas personas que están ahí, que no te conocen, a un lugar donde realmente van a perder su vida. La motivación. ¿Qué te motiva? ¿Por qué hago esto? ¿Es Dios o Cristo suficiente en mi vida? No es algo que yo pueda hacer o que deje de hacer. Es Cristo, que tiene la capacidad de hacernos santos. Es Cristo quien tiene el poder de salvarnos. Es Cristo quien nos da vida. Es Cristo el único que me acerca a Dios. No una vida austera o separada de algunas cosas. El conocimiento que yo necesito no lo obtengo por los ángeles, sino por Cristo. La rectitud moral que la ley me dice que yo puedo lograr o que yo puedo alcanzarla si yo hago tal o cual cosa, no la voy a lograr. Esa rectitud moral solo me lo da Cristo, por gracia. Esas apariciones y visiones que quizás yo quiero ver y experimentar, no me van a llevar a Cristo, porque ya Cristo apareció y nos dejó su palabra y en ella nos dice todo lo que yo necesito saber acerca de Él.
que no es una vida dejando de hacer cosas o haciendo cosas que me hacen más santo, sino solo Cristo. Al final de cuentas, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo? Hay un solo nombre, y ese es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo. Cristo me justifica, me justificó. Cristo me salvó. Cristo me guía. Cristo me da vida. Cristo es todo, en todo y por todo. La cuestión de esto es, nosotros estamos en Cristo. Porque si no estás en Cristo, no estás en nada. Si no estás en Cristo, te perderás, dice la Biblia, eternamente. Si no estás en Cristo, estás muertos en tus delitos y pecados. Si no estás en Cristo, estás perdido, estás buscando un camino donde no está Él. Si no estás en Cristo, entonces prontamente tú te darás cuenta que todo el esfuerzo que tú estás haciendo para alcanzar a Dios no sirve para nada. Iglesia que escucha, nosotros estamos en Cristo, bien. Pero, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Significa que ahora como estoy en Cristo, pues yo no necesito la ley? No, como dicen algunos, pues yo la ley, como no sirve, ya yo la cumplí porque Cristo la cumplió por mí, ya yo no la necesito. ¿Sabe qué? La ley es necesaria. ¿Para qué? Para ver qué es lo que le complace a Dios. La ley está allí para decirnos, tú tienes que correr a Cristo porque tú no puedes hacer lo que yo te estoy diciendo. Pero al mismo tiempo nos dice qué es lo que complace a Dios. Y a Dios le complace que le honremos a Él y solo a Él. Que le amemos con el corazón, que le pongamos a Él primero, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Hermano, no tome esto y decir, bueno, como es solamente por Cristo, nadie me puede juzgar, de ahora en adelante usted va a estar, ¿verdad? Y voy a mencionar esto aquí. Usted no puede estar diciendo, bueno, yo voy a jugar lotería, porque eso es lo que está de moda hoy. Y el cristianismo está siendo envuelto por todas estas corrientes que vienen y van. Usted no le es lícito hacer eso, porque está causando afrenta al Señor. No es, pero hermano, es que tiene una buena causa, ¿sabe? Porque así lo pintan ahora. Tiene una buena causa. Vamos a arreglar, vamos a donarlo al niño que está en necesidad. ¿Saben cómo? ¿Tú quieres ayudar al niño de verdad? Dame el dinero del cartón eso y vamos a llevárselo al niño. No tenemos que jugar nada. Vamos a llevárselo al niño, si realmente quieres ayudar al niño. No, pero es para la comunidad. Caigan con el dinero y compramos lo que la comunidad necesita. No, no es eso, hermano. No es eso. Es simplemente una pasión por ir detrás de poner a un lado a Dios. Y el enemigo está embaucando a la gente e incluso a cristianos están cayendo en ese pecado. Hermanos, tengamos cuidado, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso. Tengamos cuidado de no hacer de nuestro Dios, que la gente allá afuera piense de nuestro Dios que es cualquier Dios. Porque no es que le baje a Dios lo que usted hace, ¿sabe? No le va a bajar a Dios. Dios va a venir, como dice el Salmo capítulo 2, los desmenuzará a todos. Dios desmenuzará, dice, a las naciones, pero tú llevarás tu merecido. Entonces está en nuestro mejor hacer el bien, lo que al Señor le agrada. Y el que no tiene a Cristo, venga a Cristo, porque si no tiene a Cristo, su vida, mejor dicho, está condenado eternamente y para siempre. Solamente Cristo. Vamos a orar.